110.000 personas gritando al mismo tiempo. Un país entero deteniendo su vida por 90 minutos. México ha vivido esta escena una y otra vez. Y una y otra vez. Ha terminado en silencio. Esta es la historia de la selección que más veces ha soñado con ser campeona del mundo. Y que, hasta hoy, nunca lo ha logrado. México ha jugado en 18 Copas del Mundo. Solo un puñado de selecciones en todo el planeta puede decir lo mismo. Brasil, Alemania, Argentina e Italia han ganado el título. México, con esa misma constancia, nunca lo ha hecho. En ningún otro país el fútbol se vive con tanta intensidad familiar. Abuelos, padres e hijos. Generaciones enteras uniéndose frente a una pantalla, esperando el momento en que México finalmente llegue a la cima. ¿Por qué con tanta pasión, tanta historia y tanto talento, México nunca ha podido dar el último paso? La respuesta está en casi un siglo de historia, de heroísmos y de heridas que se repiten. 13 de julio de 1930, Montevideo, Uruguay. Se juega el primer partido oficial en la historia de los mundiales. Uno de los dos equipos en el campo es México. México perdió aquel partido histórico 4-1 frente a Francia. Fue una derrota, pero también el nacimiento de una historia que duraría casi 100 años. Durante las siguientes 4 décadas, México participaría en varios mundiales más, acumulando experiencia, pero sin lograr avanzar más allá de la primera fase. El sueño seguía intacto y lejano. 1970. Por primera vez, la Copa del Mundo llega a tierra mexicana. Todo un país siente que este es el momento. Con jugadores como el portero Ignacio Calderón y una generación decidida a hacer historia, México avanzó de un grupo que incluía a la Unión Soviética y Bélgica. Tras vencer a El Salvador, México alcanzó por primera vez en su historia los cuartos de final de un mundial. El país entero explotó de alegría. Pero en cuartos de final, México se enfrentó a una Italia que llegaría hasta la final del torneo. El resultado fue una dolorosa derrota, por 4-1. Fue una despedida dolorosa, pero también una demostración de que México podía competir contra los gigantes del fútbol mundial. 16 años después, en 1986, México recibió de nuevo al mundo. Esta vez, la ilusión era todavía más grande. Con jugadores como Hugo Sánchez, uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia, la selección superó un grupo con Bélgica, Paraguay e Irak, y venció a Bulgaria en octavos de final. Por segunda vez en su historia, México llegó a los cuartos de final de un mundial. Esta vez, el rival sería una joven Alemania Occidental, con un talentoso Lothar Matthäus en sus filas. El partido terminó 0-0 después de tiempo regular y tiempo extra. Todo se decidiría desde el punto penal. Frente a su propia gente, México cayó en la definición por penales. El sueño más cercano a la gloria terminaba de la manera más cruel posible. Frente a su propia afición, en su propia casa. 1970 y 1986 se convertirían, con el paso de los años, en el techo histórico de México en los mundiales. 2 cuartos de final, ambos como anfitrión, ambos terminados en dolorosa derrota. A partir de 1994, algo extraño comenzó a suceder. México calificaba a cada mundial con una consistencia admirable, pero siempre se detenía exactamente en el mismo lugar, los octavos de final. A esta maldición, la afición mexicana le puso nombre, el quinto partido, porque llegar a cuartos de final habría significado, en el viejo formato, jugar un quinto encuentro. Ese quinto partido, México nunca volvió a jugarlo. Hubo destellos de esperanza. En 1998, México estuvo cerca de dar la sorpresa contra Alemania, perdiendo apenas por un gol. En 2018, finalmente logró vencer a los alemanes, campeones vigentes, gracias a un histórico gol de Hirving Lozano. Pero cada una de esas alegrías terminaba de la misma forma. En la fase de octavos de final, México volvía a quedar eliminado. 7 mundiales consecutivos, 7 despedidas idénticas. Curiosamente, el logro internacional más importante de México no llegó en un mundial, sino en 1999, cuando la selección ganó la Copa Confederaciones, venciendo en la final nada menos que a Brasil, por 4-3. Fue una noche gloriosa, pero un título de Confederaciones, por más importante que fuera, nunca podría llenar el vacío de un mundial. En 2022, México llegó a Qatar con la misma ilusión de siempre: romper, por fin, la maldición del quinto partido.
Pero esta vez, ni siquiera llegó a los octavos de final. Por primera vez desde 1978, México fue eliminado en la fase de grupos. La maldición había cambiado de forma, y había golpeado más fuerte que nunca. Fue el momento de mayor crisis futbolística en generaciones. La pregunta que todo el país se hacía era simple y dolorosa. ¿Qué le falta a México para dar el siguiente paso? 18 mundiales, 60 partidos jugados, 2 cuartos de final, un título de confederaciones, y ningún trofeo del mundo levantado. Esa es, hasta hoy, la historia de México en la Copa del Mundo. En 2026, México será, por primera vez en la historia, sede de un mundial por tercera ocasión. Ningún otro país lo ha logrado jamás. 2 veces antes, jugando en casa, México llegó más lejos que nunca. ¿Será esta tercera vez la definitiva? ¿Podrá por fin esta generación romper casi 100 años de historia? Esta es la historia de un sueño que se ha repetido, generación tras generación, sin llegar nunca a cumplirse del todo. Pero mientras haya un balón, una afición y una nueva oportunidad, el sueño de México seguirá vivo. Si esta historia te emocionó, déjanos en los comentarios. ¿Crees que México podrá romper la maldición en 2026? Dale like y suscríbete para seguir descubriendo las historias que marcaron el destino del deporte y del mundo.